para allá. Bueno, buenas tardes. De nuevo vamos a empezar un tema tan desafiante, ¿no? Como es sincicial respiratorio, porque cuán acostumbrados estábamos en el día a día a esperar las temporadas de sincicial, realmente a reconvertir unidades de traumatología, de cirugía, en áreas de clínica, todo lo que esperábamos año tras año, y ahora, bueno, se abre un panorama realmente desafiante, un panorama nuevo que nos cambia el paradigma. Tenemos cosas para hacer con sincicial. Yo voy a tratar de ser muy breve en esto. ¿Por qué? Porque en realidad es simplemente una presentación marco para entender la epidemiología en América Latina y sobre todo la toma de la decisión, que no es tan fácil para los países a veces tomar decisión tan adecuada. Y sobre todo, ¿qué tenemos que pensar antes de tomar una decisión? Que es un punto importante en este análisis fundamental. Por eso vamos a ver estas políticas de toma de decisión y vamos a mirar los factores de riesgo, la estacionalidad, las secuelas, las coinfecciones, el uso de antimicrobianos. Pero estos indicadores, ¿qué vamos a elegir nosotros para medir efectividad? ¿Y efectividad es igual a impacto? Bueno, vamos a charlar un poquito sobre todos estos aspectos en estos 15, 20 minutos que tenemos. Entender el ecosistema de las vacunas, ¿no es cierto? Donde uno tiene una vacuna con sus propiedades, su presentación, el costo, todo lo que implica la entrega, la distribución, pero siempre con un PAI funcionante, que eso es clave para poder tener éxito en la estrategia que uno está eligiendo. Y cuando uno va a considerar entrar a calendario una vacuna, y esto es realmente una fuente, es en los principios y consideraciones para agregar vacunas a calendario, que todos lo conocemos muy bien, pero luego hay que bajar todo esto de acuerdo al tipo de vacuna, de acuerdo a lo que uno quiere incorporar. Entonces uno analiza la enfermedad, la carga de enfermedad, qué situaciones uno podría tomar en cuenta. Por otra parte, el tipo de vacuna que tiene, aspectos económicos, financieros, disponibilidad y la fortaleza del programa. Es clave tener un programa con fortaleza, funcionante, bien distribuido, con capacitación, porque eso da la base para la introducción en general de cualquier vacuna de calendario. Y nosotros aprendimos que puede haber factores asociados a mortalidad en el hospital, donde uno tiene muchos trabajos sobre esto, porque en realidad lo que más se vigila es la mortalidad o la incidencia en hospitales, porque es mucho más fácil que los sistemas de vigilancia se basen en hospitales, en pacientes hospitalizados. Pero también tenemos que aprender la carga ambulatoria tan importante que tiene el sincicial respiratorio. Y cuando uno mira lo que ya algo comentó Carlos, este es un estudio de Argentina, del doctor Caballero, donde vio que había un perfil de riesgo para precisamente estos casos que morían en el hogar, no llegaban, población altamente vulnerable que no llega a la consulta. Entonces, ninguna visita de control ni de urgencia. En general, habían tenido antes requerimientos de cuidados intensivos neonatales, madre adolescente, la situación del medio ambiente, como es la falta de agua corriente, el hacinamiento y la vacuna incompleta. Es decir, que este grupo de chicos que no llegan que son alta vulnerabilidad, precisamente tienen un perfil de riesgo que uno los puede identificar y ya también puede armar alertas tempranas en el seguimiento, porque precisamente si yo tengo alta circulación, sé que no todos los chicos van a llegar a ser hospitalizados o concurrir a un centro de atención. Por otra parte, también esto es el trabajo que hicimos en SLIP hace bastante, ya parece tanto, pero no hace tanto, a comienzos del 2024, donde empezamos juntos a analizar algunas cosas que nos preocupaban, ¿no es cierto? Y de informes internacionales está este dato, esta tabla que ustedes tienen en la web de SLIPE, donde está claramente la incidencia de acuerdo al número de casos por país.
Y uno observa que en general son menores de 1 año, con una incidencia que va entre 47,5 y 52,2 cada 1.000 niños, y por otra parte las tasas anuales de incidencia en menores de 1 año que oscilan entre 30 y 60 por 1.000 nacidos vivos. Pero acá vuelve de nuevo a marcar lo que dijimos con Pertusis, cómo se arma el sistema de vigilancia y qué es lo que se vigila y qué casos capta fundamentalmente. Todos los casos, unidades centinela, el hospital de referencia de un país, el hospital de referencia de una ciudad, porque eso evidentemente cambia también las características. Por otra parte, este es el tablero de OPS de virus respiratorios, excelente para consultar. Y ustedes ven claramente el 16,7% de los casos de infección aguda grave que requirieron ingreso a las terapias y el 1,5% de letalidad. Es decir, que realmente nos habla de la carga de enfermedad y nos habla del peso de esta infección. Y por otra parte, la letalidad, que no es un dato menor, sobre todo en menores de 6 meses y sobre todo con un nivel socioeconómico desfavorable, porque así como vimos que los que no llegaban eran precisamente los más vulnerables, los que fallecen son también los más vulnerables. Entonces, tener una estrategia que abarque a toda la cohorte que uno realmente quiere cubrir es clave. Es clave porque ese es el objetivo que uno tiene para bajar la carga de enfermedad. Y realmente esta diapositiva, que fue una gentileza de Carlos, y me gusta porque es bien clara de cómo uno, vamos a retroceder es bien clara cómo uno marca el nivel socioeconómico y cómo uno marca la vulnerabilidad. Carlos también habló de lo que es la secuela a largo plazo o la secuela, digamos, en cuanto a este tipo de infecciones y cómo tenemos que tenerlos en claro. Acá se trabó, vamos a dar. Bueno, ¿puede ser un poquito de ayuda con esto? No pasan. Ahí está. Bueno, se había encaprichado, no quería pasar. Aquí estamos. Entonces, acá lo marcó bien Carlos, todo lo que es el mediano plazo. Entonces, si continuamos, vamos a mirar qué es lo que sucede precisamente con los otros factores que vamos a tener en cuenta cuando establecemos una política de vacunación, una política de prevención para el virus sincicial respiratorio. Bueno, a ver, puede ser que no esté funcionando adecuadamente porque antes funcionaba perfecto. Va muy lento. Bueno, este es el tablero en el cual uno ve la actividad semanal de sincicial por subregión. Datos actuales nos hablan de disparidad en la región, porque hay países del área norte, Panamá, México, que están con tendencia ascendente, mientras que uno tiene el cono sur, donde claramente la tendencia es descendente. Y el tema de la estacionalidad es clave, y este tablero lo muestra muy bien, porque no circula igual en toda la región. Nosotros tenemos el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, sur de Brasil, donde el sincicial alcanza un pico máximo en una determinada temporada que va en general entre abril y agosto, mientras que hay regiones tropicales o subtropicales donde está circulando todo el año. Entonces la estrategia es totalmente diferente. Y acá tenemos gráficamente todo lo que es la circulación en las Américas y ustedes ven los picos, pero también a expensas de países donde la circulación es constante y uno lo tiene que tener claro para armar su estrategia. Mientras que, por ejemplo, en el cono sur tiene estacionalidad muy marcada y sabemos cuándo empieza y cuándo termina aproximadamente la temporada de sincicial. También en este tablero lo va tomando por regiones y lo va tomando por países, y lo puse sobre todo porque es una interesante herramienta para poder consultar precisamente en qué situación epidemiológica están cada uno de los países. Y esta estacionalidad, ¿por qué puede suceder? La estacionalidad es un fenómeno complejo en el cual interviene la virulencia o cómo está circulando el virus, el tema del contacto entre personas, la inmunidad,
los factores climáticos, que hoy se habló tanto también, porque tienen un punto clave o tienen una, digamos, importancia, la temperatura, la precipitación, la frecuencia de ciertos eventos extremos. Entonces, todos estos aspectos tienen o hay que tenerlos en cuenta para entender este fenómeno complejo de la estacionalidad. Pero también es verdad que lo tenemos que tener en cuenta cuando uno arma una estrategia de prevención para el virus sincicial respiratorio. Si no tenemos en cuenta esta estacionalidad, evidentemente nuestra estrategia no va a ser la más efectiva. Y también es importante ver en países de gran extensión, Brasil, México, Argentina, que puede haber cambios por regiones. Nosotros, por ejemplo, antes de tomar la definición de cómo nos íbamos a manejar en una temporada que claramente tiene estacionalidad, que empieza y termina, si había diferencias entre regiones o no. Y para eso ayudan los datos de vigilancia. Si uno tiene que ver cómo va circulando en diferentes regiones del país y uno dice, desde el punto de vista programático, ¿es importante que uno lo arme por región o es mucho más importante tomar una estrategia país? Nosotros, por ejemplo, en Argentina, a pesar de algunas mínimas variaciones, elegimos una estrategia país, porque programáticamente era mucho más factible de poder realizar también. Y el otro tema es la carga ambulatoria. ¿Vamos a tomarlo como indicador para medir el impacto de la estrategia? Y esto también tiene importancia precisamente por el tipo de drivers, de indicadores que vamos a utilizar. Entonces, lo primero es pensar qué tipo de vigilancia tenemos y cómo vamos a monitorear la estrategia que vamos a elegir. Entonces, uno tiene que mirar si va a partir del ambulatorio, si sigue con los casos hospitalizados, si va a monitorear letalidad o va a monitorear más de uno de estos indicadores. Pero eso hay que tenerlo claro antes de comenzar la estrategia. Porque otro punto que también es muy importante es que cuando uno elige la estrategia y elige el indicador, puede haber estos que están más vinculados a la carga de enfermedad y otros que son menos habituales de monitorear, pero que también es interesante tenerlos en cuenta en una estrategia ampliada, como es el uso de antimicrobianos, porque todos sabemos que cuando tenemos precisamente una estrategia de prevención que disminuye la circulación de sincicial, está claramente identificado la disminución en el uso de antibióticos, de los ciclos de antibióticos, y esto sobre todo a expensas en más o en los países de bajos recursos, al igual que la coinfección, donde Streptococcus pneumoniae es una coinfección habitual y tener buenas coberturas con vacuna, las PCB, las vacunas 10, 13 o la vacuna que se está usando en la región, también es muy importante tener en cuenta precisamente para interrelacionar los datos de circulación viral con los datos también de este tipo de agentes que estamos previniendo con vacunas de calendario. Vamos a continuar entonces y vamos a mirar algunas cosas que son importantes. ¿Por qué tenemos que darle prioridad? Y en este listado que estamos todos acostumbrados a ver, yo marqué dos cosas que me parecieron importantes. ¿La percibimos a la enfermedad como importante y clave? Algunos países dicen, bueno, vienen las bronquiolitis. Otros países dicen, tengo mucha infección por sincicial respiratorio. Es decir, identifican el problema y hay percepción. Otros no lo identifican tanto, a lo cual entonces las coberturas también se pueden ver realmente impactadas. Por otra parte, la prevención ayuda a mejorar la equidad entre los grupos. Ya vimos el impacto que tenían con los grupos más vulnerables. Entonces yo tengo que elegir una estrategia abarcativa para toda la cohorte. Y eso también es un punto importante. El otro tema es la vacuna o lo que, digamos, el agente de prevención que voy a usar, que puede ser vacuna o un anticuerpo monoclonal de larga duración. Tenemos que saber su seguridad, su eficacia, su efectividad y su impacto. Y cuál es la población objetivo. Y acá me permito, en esta mirada global, marcar un punto que me parece importante. Antes de definir la estrategia, uno tiene que tener claro
cómo va a medir efectividad y cómo va a medir el impacto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tomamos la definición tenemos datos de eficacia, que son estudios bien controlados, pero la vida real es diferente. Entonces, una vez que comenzamos con la vacunación, una vez que comenzamos con el uso de un anticuerpo monoclonal en el caso de sincicial, tenemos que tener claro cómo lo vamos a medir. Y si yo estoy por introducir en un país una estrategia de prevención, tengo que tener datos de carga de enfermedad, qué sucede con la aceptabilidad, qué alcance le voy a dar a la estrategia y tener en cuenta que la metodología para ver efectividad, que habitualmente la hacemos con estudios de casos y controles a test negativos, sobre todo en sincicial, es totalmente diferente a la metodología para medir impacto, donde la base es poblacional. Entonces, ¿cómo armo mi estrategia para medir efectividad e impacto? Y el otro punto también importante, yo hablé de vigilancia epidemiológica, pero no es solo la carga de enfermedad, porque también tenemos que tener armado un sistema para medir todo lo que es la vigilancia del evento adverso. La vigilancia del ESAVI es clave también como un punto preparatorio a elegir una estrategia. Entonces, es mucho lo que hay que preparar y uno tiene que preparar estas entradas y en el caso de sincicial tener una vigilancia pensada de cómo se va a realizar, tener claro la vigilancia en cuanto a seguridad, tener claro cómo va a medir efectividad, con qué tipo de estudios y cómo lo va a medir como impacto. Por eso me parece que es clave la preparación de la estrategia. Y luego, por supuesto, los estudios de costo-efectividad, todo lo que significa si el país está preparado precisamente para introducir la vacuna, que ya lo nombramos y lo comentamos. Piensen que es clave en este tipo de estrategias contra el sincicial todo lo que implica el trabajo con embarazadas, neonatos, todas las estrategias de vacunación materna que ya vino realizando el país o cómo está estructurado su programa, sobre todo en el primer año de vida y en los primeros meses. Y si continuamos, ¿qué otro punto a tener en cuenta? El rol de los NITAC, que es clave, porque es el NITAC el que va a apoyar la decisión, va a tratar de ver cómo se implementa, cuál sería el grupo para trabajar, cuál sería el esquema, qué vamos a elegir y va a colaborar también en armar los estudios de efectividad e impacto si así fuera necesario. Es decir, el rol es clave para la introducción de este tipo de situación. Y por supuesto OPS tiene toda una metodología armada precisamente para ver el impacto de posintroducción, para ver y monitorear aspectos programáticos, logísticos y los cambios que se pueden dar. Entonces uno tiene que pensar, y les digo un cambio, si uno introduce una estrategia para cubrir sobre todo a los más chiquitos, ¿vamos a tener circulación en chicos más grandes? ¿Qué tipo de circulación vamos a tener? ¿Qué tipo de huésped vamos a tener? Por eso que todos estos puntos hay que monitorearlos y tener una herramienta de monitoreos clave, y esto también lo tenemos que pensar como una estrategia pre-introducción. Y por último, ya en esta introducción general a este simposio de sincicial, que es clave, es ¿por qué estamos necesitando tener que adoptar una estrategia? Bueno, claramente la carga de enfermedad es muy alta, ya hablamos de lo que es letalidad, de lo que es la incidencia de la enfermedad, la internación, lo que implica a los padres, las muertes en el hogar, todo lo que implica a mediano plazo, a largo plazo, el uso de antimicrobianos, las coinfecciones, la necesidad de una buena cobertura. No hay duda que estamos en un problema, pero ahora tenemos una posible solución. Por otra parte, tenemos que adoptarla, y ese es el punto y la decisión. ¿Por qué? Porque también hay efectos a mediano y largo plazo y porque esto, por supuesto, tiene impacto económico y en calidad de vida. Entonces, claramente, ¿qué consideraciones finales podemos hacer en los 48 segundos que me quedan? Orgullosísima de mis 20 minutos, que sería tener claro la alta carga de enfermedad, cuáles son los grupos de riesgo, la estacionalidad, los patrones, el impacto y las estrategias de prevención. Creo que como marco
nos sirve para empezar a discutir, ¿sí? En aquellos que ya adoptaron la estrategia, en otros que la están pensando. Yo creo que quizás lo más importante es decir, ¿cómo me preparo para la introducción? No es, las buenas noticias vienen rápido, pero hay que prepararla, esa introducción. Lo digo como país que le costó preparar y tuvimos que salir muy rápidamente a elaborar algunas estrategias de vigilancia genómica, de vigilancia de seguridad, y todo eso es muy importante pensarlo antes. Medir efectividad, impacto y tener datos de calidad es clave. Les sirven para el país y les sirven para otros. Entonces, en este marco desafiante, pero realmente todos muy contentos, ¿no es cierto? Porque tenemos mucho para hacer contra el sincicial respiratorio. Muchas gracias.